cortando con esta máquina y se me ha roto el tope de profundidad. Quedan saltos y... Hemos comprado un láser nuevo que es verde y se ve mucho mejor. Ha estado mala un par de días, nos hemos confundido en la medida. Bienvenidos al episodio 13. En este episodio vamos a empezar con los encofrados, así que lo primero que tengo que hacer es medir todo lo que tenemos hecho de la ferralla para poder hacer los encofrados. Y para ello nos hemos comprado un láser nuevo que es verde y se ve mucho mejor, así que a ver si podemos hacerlo. En este de aquí voy a poner las medidas de cada sitio y en este de aquí las alturas, porque el suelo es irregular. Así que con eso vamos. Es curioso esto del láser porque hay puntos en los que no se ve nada y cuando le coges el ángulo bueno se ve perfectamente. Está lloviendo, así que voy a recoger todo y a ver si para pronto. Estoy aquí cortando con esta máquina y se me ha roto el tope de profundidad, entonces no puedo cortar solo un tablero y he intentado cortar de 3 en 3 y un poquito más, pero queda fatal. Quedan saltos y nada, así que lo que voy a hacer es irme ahí al fondo y coger unos poliespanes para tenerlos de mártir, todos estos, y los pondré abajo, ahora veréis. Voy a poneros en contexto. Ayer fue un desastre. Arantxa estaba mala, llegué a la obra y se me rompió la sierra de incisión. Me agobié y me fui sin grabar nada. Me he dado cuenta de que no tiene sentido ir haciendo los encofrados sobre la marcha. Teniendo las medidas precisas es mucho más coherente hacer un despiece y tenerlo todo claro para cortar la madera en el taller, y así evitamos también las lluvias. Esto que veis en pantalla es la ferralla ya ejecutada. El esqueleto de acero que dará fuerza a la cimentación de Casa UM. Pero el reto no es solo el hierro, sino cómo vamos a rellenar este espacio de forma eficiente.
Normalmente las zapatas son bloques rectangulares que desperdician mucho material. Nosotros hemos diseñado este volumen con planos inclinados. Para lograr esta geometría usamos moldes de madera OSB hidrófuga. Los hemos diseñado como un puzzle 3D donde cada color es un tablero diferente. Una guía visual para no volvernos locos durante el montaje. Para entenderlo mejor vamos a dar una vuelta por el modelo 3D. Aquí es donde cobra sentido el puzzle. A cada zona o cuadrante le asignamos un número y a cada panel una letra. El panel de abajo se llama A, el del medio B y el de arriba C, y las piezas triangulares de unión se llaman D. Cada panel tiene su propia etiqueta. Vamos a acercarnos a esta esquina para que veáis cómo se monta el molde. Si lo dejáramos solo con los tableros, la fuerza del hormigón al caer los desarmaría por completo. Para evitarlo, atornillamos estas piezas que llamamos costillas. Su función es mantener la estructura firme, asegurar la forma exacta del molde y evitar que la madera se deforme por el peso. Quedaos con esta imagen porque al final del vídeo haremos una prueba real con estos mismos paneles que estáis viendo en el 3D, para que podáis ver la geometría exacta que tienen una vez montados. Nos hemos impreso todos los cortes que tenemos que hacer en los tableros, aquí los veis, son un montón, y los hemos impreso para ir siguiendo la guía para que no se nos quede ninguno en el tintero. Por cierto, he vuelto. He estado mala un par de días, así que bueno, a ver qué tal hoy. Vamos a por ello.
pasado de rosca. Sí, mira. Está pasado de rosca. Vale, pues voy a ver si encuentro un tornillo de 5. Todo Manitas que se precie tiene una caja llena de mierda que en algún momento le vendrá bien para reparar algo. Pero un montón de mierda, ¿eh? Joder, ya ves. A ver si conseguimos arreglarlo, porque si no, hoy no podemos acabar. Bueno, ni hoy ni otro día. Parece que funciona ahora, lo único malo es que hay que abrirlo y cerrarlo con esto. Pero bueno. Porque antes tenía fuerza, pero bueno, lo hacemos así y ya está, arreglado. Es la primera vez que nos falla esta máquina en, no sé, 6-7 años. Es muy buena, si la queréis, comprárosla. Este de aquí, 185,3. C21. Esto de grabar es muy complicado. ¿A que sí? Sí. Ya hemos acabado aquí, así que este era el último y nos faltarían solo las costillas. 32,2, 26,2. Pues hoy vamos a hacer estas costillas. Estos son los refuerzos que lleva el molde del encofrado para hacerle la forma. Entonces lo vamos a hacer en este tablero de aquí, ya lo hemos marcado, y de un tablero vamos a sacar 16 costillas enteras. Ahora os explicamos cómo. Hemos marcado esta primera aquí, entonces con esta lo que vamos a hacer es usarla de plantilla para marcar las demás. Esta es una de las costillas y la vamos a usar de plantilla también para las demás. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type
to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch. Claro, pues esta es buena. Sí, solo esto. He cortado esto. Estábamos cortando esta plantilla y nos hemos confundido en la medida. Y aquí no hay un ángulo recto. Entonces vamos a rehacer la plantilla y a cortar todo bien. Never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always on it. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always yeah. flirting with pain. She like to hurt me and maim. ¡A comer! Sí, luego seguimos. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hemos tenido una pequeña pérdida. ¡Oh, cabrón! Pobrecito. ¿Qué tal lo de arreglar todo el rato cosas? Mal.